Bien, buenos días. Qué lindo que es cantarle a nuestro Dios, porque es nuestro Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Bien, bien. Gloria a Dios de que así sea. Hace un tiempito no, un par de miércoles atrás, había compartido con los hermanos eh, unos versículos de la epístola a los hebreos y vamos a redondear esos versículos porque por el tiempo a veces uno no puede expresar todo lo que podemos hallar acá y aún así no vamos a acabar nunca, pero vamos a relacionar lo que dice el autor a los hebreos con lo que venimos a hacer en esta mañana, recordar la obra de la cruz, lo que hizo nuestro único y suficiente Salvador. Así que te invito a leer Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos, que dicen lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Habíamos hablado ese miércoles de muchas cositas, bueno, en principio era de lo que era la carta, quién había escrito la carta, si alguien podía saberlo, a quiénes, y el tiempo no alcanzó para estos últimos versículos que vienen a colación para poder hoy recordar a nuestro amado Salvador. Habíamos dicho de que, como comienza este capítulo, muchos nombres rutilantes hubo en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Podemos hablar, en el capítulo 11 de este libro, vemos a muchos allí nombrados, ¿se acuerdan? Como por ejemplo, no, Abel, Abraham, Noé, Moisés, Rahab, Rahab, eh, qué fe, Jefté dijo, muy bien, mirá, al que tiró, Jefté. ¿Quién era Jefté? Uno nombrado ahí en Hebreos 11, un juez. Bueno, tenemos muchos hablando ahí, pero en los postreros días, en los postreros tiempos, al final de todo, habla por la excelencia de quien es nuestro amado y suficiente Salvador. Claramente habla de el Hijo profetizado constantemente en el Antiguo Testamento y puesto en alto para cada uno de nosotros, sabiendo que es lo supremo. Mirá que hubo hombres rutilantes, hubo hombres que a veces nos podemos llegar a sacar el sombrero diciendo, qué hombre de fe, ¿no? Como Job, como David, a pesar de las cosas que hizo David, a pesar de las cosas que hizo Salomón, a pesar de tantas cosas, podemos llegar al supremo que tapa todo lo de que cualquier ser humano pudo haber hecho, que es el Señor Jesucristo. Y en este libro habla mucho del Señor, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior al sacerdocio arónico y de Melquisedec, que es superior a cualquier sacrificio, es lo supremo. Ese es nuestro amado y suficiente Salvador. Ese es el que venimos a adorar, ese es el que venimos a recordar, ese es el que venimos a obedecer. Porque este libro también, más allá de demostrar el amor que Dios tiene para con nosotros, nos dice muchas advertencias, y ya lo vamos a ver a lo largo de la historia, si es que llegamos antes que el Señor venga a buscarnos, porque para llegar al capítulo 10 o al capítulo 11 van a pasar muchos miércoles, domingos, y en fin. Pero una de las advertencias, por ejemplo, que el Señor nos hace de alejarse de lo tremendo, del tremendo horror que es alejarse de este Dios maravilloso, lo leemos en el capítulo 10, versículos, miren lo que dice el 10, 28 y 29.
Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabíamos, y podemos verlo en Éxodo, lo que pasa cuando un ser humano pecaba contra Dios. Hay un pasaje, creo que en Números está, de una persona que blasfema el nombre, dicen, y fue apedreado, muera irremisiblemente. Y la pregunta que nos hace acá el autor de Hebreos de parte de Dios es: ¿cuánto mayor castigo va a merecer aquel que tiene por inmunda, el que la toma livianamente, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz? Y también en el capítulo 12, versículo 25 dice: mirad, es una advertencia para nosotros, que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? En el versículo 24 está hablando de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces nos dice: miren, que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Es tremendo para cada uno de nosotros no tomar con seriedad lo que la palabra de Dios nos dice. Y como por ejemplo esto que venimos a hacer ahora, de tomar conciencia de lo que significa el pan y el vino, ¿no? Muchas veces lo hemos leído, que el que no discierne lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Entonces lo que venimos a hacer acá es algo muy importante y muy serio ante los ojos de Dios, porque es santo para Él y debería ser santo para nosotros. Y no porque nosotros seamos santos porque Él nos llamó santos, sino porque Él nos hizo santos justamente por la sangre, el sacrificio costoso que tuvo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Así que son cosas serias las que el Señor habla en estos versículos, en esta palabra, en este libro, y no hebreo solamente, sino a lo largo de la Escritura por nosotros. En estos versículos podemos hallar varias cositas que hablan del Señor. Por ejemplo, el primer paso dice que Él es el heredero de todo. ¿Qué significa ser el heredero de todo? Si lo trasladamos al plano humano, cuando vos pensás de heredero, ¿qué te viene a la mente? Eso, que tenés que esperar a que tu progenitor muera y venga para acá, ¿no? La herencia es, o hacer como el hijo pródigo, que parece como que lo mató en vida el padre, quiso cobrar la herencia antes de que se muera y se fue a malgastar. El concepto que tenemos nosotros de heredad es eso en lo humano, ¿no? Conseguir, entre comillas lo digo, recibir, una vez que tus padres no están más sobre la tierra, la herencia que te corresponde. ¿Es así con Jesús, el heredero de todo? ¿Significaría eso de Jesús, el heredero de todo? A veces tenemos que tener cuidado con lo que significan las palabras en la Escritura, porque podemos confundir muchas cosas. Vamos a ver una más adelante, como por ejemplo, que es el primogénito de la creación. Y eso también es una palabra que ha traído mucha controversia entre los cristianos, y de hecho ha salido sectas diciendo de que Cristo es una criatura, una aberración, una herejía total, porque Jesús claramente, por lo que vemos y lo que sabemos y entendemos, es Dios. Pero volviendo a esto, cuando habla de que es el heredero, esta frase da a entender de que todos los propósitos de Dios se han de llevar a cabo mediante el Hijo, y Él va a recoger en su poderosa mano todos los frutos designados en el tiempo establecido por Dios, cuando Él venga a reinar
para siempre. La frase complementa lo que otras declaraciones de las Escrituras enseñan de que Dios no hace nada sin el Hijo. Y el Hijo, ahí en Mateo 11:27, nos dice claramente en ese complemento que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, ¿por qué sería la palabra heredero? ¿Por qué heredero? Bueno, para que lo entendamos un poco nosotros y trayéndolo a los términos nuestros de tiempo, algo natural para nosotros, Dios es eterno, no hay tiempo en él, el tiempo lo tenemos nosotros. Todavía dice la Escritura que sus enemigos no fueron puestos por estrado de sus pies. Eso dice el Salmo 110. Uno dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hoy hablábamos y cantábamos de que Jesús venció la muerte. Y la Biblia dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Hay contradicción ahí? Claramente no. Él venció por sí mismo la muerte. Pero después cuando Él resucite en su soberanía y venga con su poder, el último enemigo a vencer va a ser la muerte. Ya no habrá más muerte, dice Apocalipsis, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Él va a heredar eso y cuando lo herede, algo que a nosotros no entra en la cabeza porque somos muy de acá, Él se lo va a entregar al Padre. Y esa es la unión perfecta. A veces no entendemos cómo puede haber tanta relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero bueno, nosotros sabemos que en algún momento va a llegar ese día. Hoy el mundo, como dice 1 Juan 5:19, está bajo el maligno todavía y claramente lo podemos observar. Es cuestión de salir un poquito y te das cuenta que el maligno está en este mundo. Y cuánto daño nos hace, porque a veces no está ahí afuera, solamente se mete acá y podemos verlo, palparlo y decir, Señor, ayúdanos, porque Él está buscando destruirnos, buscar la desunión, buscar el mirar para otro lado y no darte la adoración que merece tu nombre. El Evangelio de Juan habla de este ser maravilloso que es eterno. Capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese era no significa de que, bueno, fue. No es un término porque Dios no tiene tiempos. Es un término como un presente continuo. Era y es Dios. Este era en el principio, dice, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el Dios heredero de todas las cosas. Pero también dice la Escritura acá en Hebreos, que es por quien tenemos, hasta abajo no llego, por quien asimismo hizo el universo. O sea que es el creador de todo. ¿Está bien? ¿Es correcto esto? Colosenses 1 del 15 al 26, ahí lo va a poner Uri. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como decíamos, poco sabemos de la interrelación que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero lo que podemos ver revelado en las Escrituras, que dentro de esa unidad entre ellos, cada uno es como que tiene su parte, ¿no? Se presenta al Padre como la fuente y origen de todas las cosas, el Hijo como el agente revelador de lo que es el Padre, y el Espíritu Santo como el vivificador, como aquel que da vida y suple aquello que fue creado por designio del Padre y la operación del Hijo. Acá dice universo, es una palabra que acá adelante la hemos usado muchas veces, en donde dice un solo verso, una sola palabra, y como vamos a Génesis, muchas veces lo hemos interpretado así, ¿no? Dijo Dios sea, y fue la luz. Dijo Dios sea, y fue tal cosa. La una sola palabra de lo que Dios dijo. Pero muchas veces en la Biblia, así como hablábamos de el heredero, las traducciones en cuanto a universo se pueden llegar a
a llevar a ciclos, a edades, en que son unidades de tiempo para cada uno de nosotros. Como para entender un poquito qué es lo que significa que Dios es el creador y que hizo todas las cosas en los tiempos que Él estableció. Solo Él es eterno por naturaleza, solo Él, y todo cuanto sea creado por Él surge del tiempo. Todo, menos Él. No sabemos cuándo crearon a los ángeles, pero hubo un día establecido por Él que Él los creó. Y no sé si era día, porque no era el tiempo nuestro. Evidentemente, cuando los creó, la tierra no sé si estaba formada, estaba desordenada y vacía. Hay muchas cosas, muchos misterios que no sabemos, pero sí sabemos que el único que tiene eternidad es Dios. El único que estuvo desde el principio y hasta el principio y hasta el final y hasta el final, solo Dios. Pero acá dice que es el creador de todas las cosas. Y es interesante porque hay muchas cosas, ayer hablábamos con Gonza y con Cale, y con mis hermanas también, no las voy a dejar al lado, de la grandeza que es este Dios que hoy adoramos. Hoy cantamos una canción, un himno, que hablaba de las obras poderosas de Dios. Y hay algunos datos interesantes que a veces nos sorprende cuando vemos a la naturaleza. Ayer en la radio también lo decíamos con Maxi. Mirar la naturaleza es ver la mano de Dios y te sorprende. Sorprende, por ejemplo, pensar, a veces decimos que la Tierra es grande, pero no dimensionamos cuánto es grande. Los martes con Cale vamos para Balcarce a entregar pedidos y a veces no llegamos más. Ya conocemos el camino de memoria, pero son 60 kilómetros nada más. Y a veces querés llegar así y no llegamos más. Y ni te digo cuando vas a Buenos Aires, que ahora voy a ver a Meli, 400 kilómetros van a ser, y a la vuelta que tenés que volver, se hacen interminables. Parecería como que es este pedacito nada, y no es nada con respecto a lo que es la Tierra, ¿no? Bueno, el Sol es tan grande que entran más de 1.300 millones de tierras en él. Si pensamos un poquito en la noción de que esto no termina más, parece como que la Tierra no tuviera fin, y que es nada al lado de lo que es el Sol, nos supera ver a este Dios creador. Hay una estrella gigante, que la voy a leer porque el nombre es más complicado, se llama, como la veo a Belén porque empieza con B, y cuando lo vi dije, pero es más largo que Belén, ojalá fuera Belén el nombre, pero no sé por qué le pusieron Belén a esta estrella, pero se llama Betelgeuse. Bueno, esta estrella es una de las más grandes conocidas y puede contener, escucha, más de 1.000 millones de soles. O sea, que si el Sol contiene más de 1.300.000 tierras y este contiene más de 1.000 millones de soles, te explota la cabeza pensar lo que es este Dios maravilloso que hizo todo eso. Y hay más, hay mucho más. Por ejemplo, la Vía Láctea, la galaxia nuestra, la chiquita galaxia nuestra, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. La nuestra solo nada más. Dice el Salmo 147, 4 y 5, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Nos supera. Había un astrónomo en el año, él vivió del 1624 al 1679, se llamaba Matthew Paul. En la época de él, los astrónomos veían las estrellas y llegaban a contar 1025. En esa época contaban 1025. Hoy cuando vemos el avance tecnológico, el avance de la ciencia, se han podido llegar a detectar más de 1.000 millones de billones de estrellas en el universo observable. Y Dios sabe el número exacto. Y a nosotros nos supera. Ese es el Dios creador. Ese es el Dios que hizo todas las cosas para Él y por Él. Y que se dignó a venir a buscar y a salvar lo que nosotros nos habíamos perdido por desechar a ese Dios maravilloso
sublime, que a veces por menudencias lo tenemos en poco y nos olvidamos. Maravilloso Dios. No quiero entrar tengo un montón de cosas más acá, pero pensé que no me iba a dar el tiempo. Vamos a dejarlo a él, pero a veces cantamos. Tenía una frase acá que decía, todo esto nos muestra que vivimos en un gigantesco universo, pero extremadamente preciso al mismo tiempo. Porque si nos alejamos del sol, nos congelamos, y si nos acercamos, nos achicharramos. Así que imagínate cómo Dios tiene perfecta todas las cosas. Muchas veces cantamos, cuán grande es Él. Cántale, cuán grande es Él. Como dice el salmista, mirá la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento realmente anuncia la obra de sus manos. Nos supera pensar que este Dios maravilloso quiso dejar los cielos para venir a buscarnos. Dice también que es el resplandor de la gloria de Dios, y voy a ir terminando, no voy a llegar. Pablo declara en 1 Timoteo 6:16 que Dios es el que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero esa luz inaccesible llega a nosotros en una visión espiritual por medio del Hijo. Quien ha visto al Hijo espiritualmente ha visto al Padre. Así nos dice la Escritura y en eso creemos. ¿Querés ver a Dios? ¿Querés saber cómo es Dios? Míralo al Hijo. Y en su palabra tenemos una maravilla de ver quién es este ser maravilloso, sin igual, que dio su vida para rescatar la nuestra. Voy a tener que dejar todo lo demás porque, por amor al tiempo, no llegamos con la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas, claramente. No es la gravedad la que sustenta donde estamos. Él está, el Señor, atrás de todo ello. Pero me voy a quedar con lo último, que es que Él es el purificador de nuestras vidas. Y esto es maravilloso, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que el Señor Jesús haya hecho esta obra, de nada serviría que Dios se haya revelado a través de Jesús, de nada serviría que las cosas sean consumadas en su tiempo, porque había un obstáculo tremendo que impedía nuestra relación con Dios, y eso era el pecado. Y Jesús vino a morir para que tuviéramos reconciliación con Dios. Y eso tiene que llenar nuestro corazón. Él es como dice acá, el purificador, habiendo efectuado la purificación en sí mismo. Él dio su vida para que vos hoy no estés acá pasando un buen momento, sino, como decía Andrés, desde ahora vivas una vida abundante, porque desde ahora somos peregrinos, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que venimos a hacer, adorar a aquel que quiso nuestras almas redimir, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más, no hay nadie. Hechos 4:12 es maravilloso cuando lo entendemos, en que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en que podamos ser salvos. Busca lo que quieras, el único es Él, el Señor Jesús, que dio su vida en una cruz para limpiarnos de la mancha del pecado. Más adelante, si Dios quiere, vamos a hablar un poco de todo esto. Levítico es un libro muy, muy hermoso y que viene a la par con Hebreos con respecto a los sacrificios. Te animo a que leas el Levítico también, si tenés tiempo, si podés. Nos tiene que estimular leer la palabra de Dios. Cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es la fórmula que tenemos para no pecar contra Dios. Guardar su palabra en nuestros corazones y ponerla en práctica. Es la única forma. Si no, va a querer ser todo de nuestra fuerza y así nos va a ir. Pero si vos querés agradar a Dios, bueno, andá su palabra, lee su palabra. Es cierto que hay buenos mensajes, es cierto que hay buenos libros, es cierto que hay ayuda complementaria, pero lo innegable, lo que no se negocia, lo que no podés obviar, es la palabra de Dios. La eficacia de la palabra de Dios.
Que el Señor nos ayude en esta mañana a hacer digna memoria del pan y el vino, que nos recuerda la obra trascendental, la obra que no se va a volver a repetir, la obra que nos salvó de una condenación eterna. No sé si tenés dimensión de lo que es la condenación eterna. Quizás tuviste un poquito de dimensión de lo que te dije del sol con respecto a la tierra. Quizás no. Quizás no tenés una dimensión de dónde nos rescató y lo que costó el rescate de nuestras almas. En esta mañana damos gloria y honra a aquel que quiso nuestras almas redimir. Adoramos a nuestro Salvador. Amén.